Gracias. Para lo que necesiten. Gracias, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día, hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buen día, gracias por irse sumando. Ahí se está sumando más gente. Bueno, muchas gracias por sumarse tan puntual, les agradecemos mucho. Soy Sheila Merchak de Gestión Capital Humano y voy a estar acompañándolos en este webinar. Estamos dando también inicio a todo nuestro proceso previo a lo que es nuestro foro de compensaciones y beneficios que lo realizamos el 14 de agosto. Así que todos los que quieran participar, estamos realizando toda la preventa de entradas durante el mes de junio, que puedan ingresar por Eventbrite. En breve, enseguida nosotros les vamos a ir compartiendo toda la información. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que es central, que pasa en las organizaciones y que nos atraviesa a todos como sociedad, y en el cual hemos convocado a tres profesionales excelentes que trabajan en la temática hace varios años y que también están haciendo los procesos de apoyo y de consultoría a distintas empresas. En esta oportunidad vamos a estar hablando específicamente sobre las red flags, cómo éstas se desarrollan en el entorno laboral, cómo podemos detectarlas y qué acciones poder realizar. Para esto nos está acompañando en esta oportunidad Gabriela Echenique. Ella es abogada, es licenciada en Ciencias Políticas, a su vez la acompaña Débora Robledo, socióloga, también con un gran desarrollo en la coordinación de proyectos, y a su vez está Romina Zapata, que lamentablemente no nos va a poder acompañar en este webinar por problemas de salud, pero que ha participado en todo este desarrollo y que es parte del equipo de las chicas, que es comunicadora social. Así que bueno, las voy a dejar con ellas para que puedan empezar a contar acerca de este webinar. Y bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Las dejo Débora y Gaby. Bien, gracias, Sheila. No, por favor, un gusto. Buenos días a todos y a todas. Bueno, ahí Débora va a empezar a compartir. ¿Ahí estamos Bueno, bien? ahí está, se ve perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, primero agradecerles la invitación, la posibilidad de estar acá conversando con ustedes y poder contarles un poco cuál es nuestro interés, nuestra pasión, nuestro compromiso con algunas temáticas que obviamente impactan, digamos, a las empresas. Nosotros trabajamos también mucho con el sector público. Así que bueno, cuando nos plantearon un poco qué temática podíamos traerles, la verdad es que bueno, habían un montón de posibilidades, de opciones, como que teníamos ganas de hablar de todo y de que pudieran también como preguntar, ahondar, incluso hacernos un feedback de también preocupaciones o situaciones que se les presentan en las empresas. Nosotros venimos trabajando el tema del clima laboral, mucho el tema de los sesgos, sesgos de género, y bueno, así que armamos una propuesta que fuese de algún modo abarcativa por ahí de varias temáticas y que, bueno, después pudiésemos
profundizar o que ustedes pudiesen preguntar. Por eso buscamos esto de las red flags, que en realidad son estos, ¿no? Como señales o banderas que van apareciendo y que muestran como que algo no está andando bien, o que hay alguna señal, alguna cuestión, pero no sabemos bien a qué se debe, ¿no? Cuáles son los motivos. Y un poco queríamos traerles alguna mirada en relación a qué cuestiones pueden estar sucediendo para que se enciendan estas alarmas. Digamos, como mirar desde un lugar, ¿no? Esa es nuestra propuesta de hoy, y hacer un recorrido en este sentido, ¿no? Primero detectarlas, o sea, verlas, no decir, che, está pasando esto otro, mira acá, mira allá, o sea, un poco como aprender a observar, y luego reconocer, digamos, ¿no? O sea, reconocer qué puede haber detrás de eso, qué puede estar pasando, ¿sí? Porque a veces nos hacemos siempre las mismas preguntas. La idea es poder traerles otro tipo de preguntas que se pueden hacer en relación a qué puede estar pasando y acercarles algunas respuestas también para ellas. Y luego, en el tercer paso, digamos, en el tercer recorrido, un poco usando esto de las red flags del automovilismo, ¿no? Que van como haciendo un recorrido, llegar al tercer paso, si se quiere, al tercer punto, que sería, bueno, una vez que me di cuenta de estas red flags, que las detecté, que pude observarlas, que pude de alguna manera pensar de cuál puede ser el tema, bueno, cómo lo abordo, ¿no? Cómo lo acciono, qué herramientas puedo diseñar, qué tengo a mano en la empresa para poder, digamos, poder buscarle una solución, poder buscarle un canal para llevarlo, digamos, formalmente a una solución y demás, ¿no? O sea, poder salir un poco a veces de la improvisación y tener previstas ciertas herramientas. En este caso le vamos a proponer herramientas muy puntuales para que les sea útil a la hora de resolver ciertas situaciones que se pueden presentar y por supuesto también prevenirlas, que eso nos parece súper importante. Bueno, como para avanzar en el primer paso, y creo que acá hay muchas situaciones, pueden haber muchas más, son ejemplificativas, pero es un tema que por ahí ustedes sí conocen mucho, porque se trata de, digamos, ciertas situaciones o ciertas cuestiones que aparecen en todas las empresas, ¿no? Por ejemplo, esto en el tema de las promociones, por ahí ascensos que son poco transparentes o dudan de situaciones de acoso, porque, digamos, pueden haber esto del clima laboral, ¿no? Cuando a veces no es un clima que sea del todo motivador para las personas, o que están pasando cosas, estas cuestiones de pasillo, o grupos, o exclusiones. Bueno, ciertas situaciones que hacen que por ahí el clima laboral esté como a un nivel más bajo de lo deseable. Entonces, bueno, dudas un poco también de cómo resolver estas situaciones, ¿no? Y de qué índole son, porque no todas son lo mismo, ¿no? O sea, de qué se trata o qué es lo que está detrás de eso. El tema del ausentismo, si hay mucho o si ciertas personas están en un nivel alto de ausentismo, o si son más mujeres, o si, digo, ¿no? Como empezar como a indagar un poquito, a ver si podemos darle luz a eso del ausentismo, o conflictos frecuentes, ¿no? Entre personas. Recordemos que el ámbito laboral es mucho más amplio que solo las personas que trabajan dentro de la empresa, ¿no? O sea, también tenemos los proveedores, tenemos clientes, o sea, es mucho más amplio. Entonces, bueno, también considerar ese espectro o ese marco más amplio que a veces excede solo digamos, quienes están trabajando en la empresa, ¿sí? O esto del desinterés, de la desmotivación. Bueno, pueden aparecer varias señales que nos están mostrando que las personas no están, digamos, en su mejor nivel, en el sentido de, bueno, de productividad, de creatividad, de expresar mejor sus talentos, o, digamos, el puesto si lo está pudiendo desarrollar. Bueno, digamos, todo esto que se pretende tanto de la empresa como de la misma persona, ¿no? Que tiene que ver con su desarrollo personal, profesional, o del puesto que esté ocupando. Entonces, bueno, estas son las señales que podemos ir viendo, pueden haber otras más.
incluso qué interesante sería tener herramientas para detectarlas. Pero bueno, la idea es que Débora les cuente un poco a qué se puede estar debiendo esto, ¿no? O sea, esto que les decía recién, hacerse otro tipo de preguntas o mirar desde otros lugares para poder encontrar otros caminos, otras respuestas eh, que sean obviamente nutritivas de siempre esto de estar mirando para ir resolviendo e ir mejorando todo lo que se pretende desde la productividad, desde digamos, todo lo que tenga que ver con un clima laboral eh, favorable y demás. Así que Debo, te paso la posta para el paso 2. Bien, bueno, buenos días, gracias por estar, gracias por la invitación a Capital Humano. Para nosotras es muy importante eh, generar espacios en los que podamos intercambiar, en los que podamos contar qué cosas son las que podemos aportar nosotras desde nuestro lugar y desde nuestra experiencia a generar mejores climas laborales. Esa es el principal objetivo que tenemos como consultora. Entendemos que existen muchos factores que hacen a la posibilidad de poder percibir estas señales, ¿sí? Estas señales que fuimos tomando, en general, son las que vamos viendo en las distintas organizaciones y en las distintas empresas. Y que además, si uno profundiza en cada una de las que fue contando recién mi colega, bueno, estas señales en general, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es que podamos aprender a percibirlas, ¿sí? De que podamos tener otras herramientas para mirarlos desde otro lugar, porque entendemos que muchas veces, digamos, cuando pasamos esa banderita roja, estamos pasando límites que por supuesto hacen que nuestra marca empleadora no sea una marca atractiva para atraer nuevos talentos, para generar impacto en términos de creatividad, de productividad, etc. Uno de los factores, entendemos que no es el único, pero bueno, es en el cual queremos hacer foco en esta instancia, es en el tema de la percepción, es que muchas veces estamos atravesados y atravesadas por sesgos cognitivos. O sea, una de las características de los sesgos es que son inconscientes y que son invisibles. O sea, no podemos decir que somos personas neutrales. Y que esos sesgos permean la toma de decisiones dentro de las empresas. Desde el reclutamiento de las personas que van a trabajar y que se van a desempeñar, hasta las decisiones de cómo voy a definir el perfil que necesito para determinado puesto, qué tipo de características son las que valoro de forma positiva y cuáles no, cómo se van conformando los equipos de trabajo. En general, los sesgos cognitivos siempre están basados de prejuicios y estereotipos que afectan la percepción y el trato hacia las personas. Sesgos cognitivos que, como dije recién, están en la toma de decisiones. Vamos a poner un caso específico de capital humano, ¿sí? Supongamos que estamos en una fase de búsqueda de un perfil y estos sesgos, que si uno no los hace conscientes, si uno no hace que yo vaya justamente viendo determinado perfil de personas, ¿sí? O prejuicios, ¿no? Esto de que, bueno, si una persona tiene tal edad no va a poder desarrollar tales tareas, o puede ser por aspecto físico, o por su orientación sexual, o por la edad. No solo me refiero a la edad, en términos de que, bueno, que hay búsquedas que la verdad es que directamente excluyen a determinadas personas, sino también porque simplemente por el hecho de lo que yo concibo que puede funcionar dentro de mi empresa, sesgo esa búsqueda, ¿sí?
sin tener en cuenta por ahí las capacidades, el perfil que necesito, ¿sí? Entonces, si nosotros no vamos tratando de visibilizar eso que está tan invisible, vamos siempre eligiendo perfiles parecidos. La pregunta es si después esto aporta a la creatividad, si esto atrae al talento, si de esta manera estamos dejando por ahí gente que es sumamente competente para el cargo que estamos eh, eh, buscando y, bueno, lo dejamos simplemente porque tenemos totalmente estereotipado. Es más, voy más allá, creo que muchas veces esas búsquedas terminan siendo búsquedas irreales, ¿sí? Entonces, o por el simple hecho de pensar, bueno, tal persona, porque tiene estas características físicas, supongamos, no sé, una persona que tiene tatuajes, que tiene el pelo color rosa, y no se va a llevar bien con el resto del equipo, porque yo defino que eso es algo que puede llegar a entorpecer. Bueno, ¿dónde ahí después generamos esta cuestión quizás más bien uniforme, en donde nos quedamos en una cuestión estanca, en donde siempre, en definitiva, estamos reproduciendo la misma imagen, ¿sí? En un momento en donde se nos pide creatividad, en donde se nos pide llegar a otros públicos, ¿sí? En donde las nuevas generaciones buscan lugares de trabajo donde puedan sentir pertenencia. Así que bueno, los sesgos están atravesando permanentemente. Entonces la invitación es que esto se pueda visibilizar, ¿sí? Hay muchísimos sesgos. Podemos tener sesgos en relación a la edad, en relación al género de la persona. Yo recuerdo hace poco un caso en donde había, en una empresa petrolera, buscaban un enfermero varón de tal edad a tal edad para poder trabajar en el área de salud de esa empresa petrolera. Bueno, de esa manera dejamos por fuera a las mujeres que pueden competir por el cargo, que tienen las características, y cuando uno preguntaba a quienes habían hecho esa búsqueda laboral, decían, bueno, porque como hombre, bueno, tiene más fuerza para desarrollar esta tarea, digamos. Todo está basado en estereotipos, digamos. Cuando uno preguntaba, era ese el argumento. Sin embargo, la expertise de un enfermero o de una enfermera no pasa por la fuerza, sino por la técnica y por la formación, ¿sí? Entonces, nos estamos perdiendo la posibilidad de contratar al mejor perfil posible para el trabajo que yo necesito desarrollar, ¿sí? Y entonces después todo eso empieza como a reforzarse, ¿sí? Empieza a generarse una cultura que termina, bueno, muy sesgada por quienes toman las decisiones respecto de, desde el inicio y desde la toma de personas. Lo mismo cuando tengo que hacer valoraciones respecto del desempeño de las personas. Es interesante pensar qué es lo que se espera en este caso de varones y mujeres y cómo evalúo eso, ¿sí? Acá vamos a ver unos ejemplos claros respecto a esto. Cuando esos estereotipos y cuando esa forma de mirar está atravesada por lo que se denominan estereotipos de género, esto es algo que también nos atraviesa, son ideas que vamos formando respecto de lo que es ser varón y mujer y de lo que cada género puede aportar en el mundo de trabajo, o cuáles son las características que muchas veces se consideran innata a las personas. Por ejemplo, uno de los sesgos más comunes es el sesgo de rendimiento. Siempre se tiende a evaluar el desempeño de hombres y mujeres de manera diferente, atribuyendo los éxitos de los hombres a la habilidad y el de las mujeres a factores externos, ¿sí? Esto es algo bastante común a la hora de evaluar. ¿Qué es lo que yo estoy evaluando? ¿Qué es lo que se está, eh, digamos, colando en esa evaluación cuando yo lo que realmente necesito evaluar es el desempeño? ¿Qué cosas voy a poner en valor? ¿Qué cosas están permitidos para uno, pero no están permitidos para otros, ¿sí? Por ejemplo, los sesgos de atribución. Los errores de las mujeres suelen atribuirse a la falta de capacidad, mientras que los varones se justifican por circunstancias externas, ¿sí? El sesgo de atribución es algo que está muy presente, lo hemos escuchado en general. Bueno, nosotras venimos de hacer un estudio
en las bodegas un estudio estadístico sobre la participación de mujeres en el sector vitivinícola y estamos teniendo una participación de un 30% de mujeres frente a un 70% de varones. Esto, por supuesto, se traduce en una enorme desigualdad, ¿sí? En la posibilidad de tener eh, posibilidades de ascenso y de liderazgo dentro de la industria, ¿sí? ¿Y por qué traigo este ejemplo que, bueno, es bastante claro? Es que en general muchas veces lo que hace, digamos, lo que está presente en la marca empleadora es que hay algo que las mujeres no van a poder desarrollar respecto de desde tareas de liderazgo y por falta de capacidad, ¿sí? En general las mujeres siempre tenemos que demostrar que somos capaces, que podemos. En general las mujeres tenemos mayores niveles, esto también se comprobó en el estudio que hicimos en las bodegas, mayores niveles educativos, somos quienes terminamos en mayor proporción los estudios universitarios y tenemos estudios de posgrado, sin embargo, mayores dificultades para acceder a puestos de poder, de liderazgo, etc. Y en los hombres se justifican a circunstancias externas, ¿sí? Esto muchas veces nos dicen, bueno, es que se está trabajando con mucha presión, es que es una persona que está estresada, digamos. En lo demás, en determinado género eso es una capacidad o no, o una habilidad que uno puede desarrollar, pero es personal y es individual, y en los varones tiene siempre que ver con un contexto, ¿sí? Entonces, de esta manera no estamos evaluando la capacidad que tiene una persona, sino que estos sesgos no nos permiten realmente acercarnos a la realidad y mejorar lo que sea necesario mejorar. Este sesgo, el siguiente, el de afinidad, en general es algo que suele suceder muchas veces en las empresas. Se dice, bueno, vos trabajás, no sé, por ejemplo, en determinado lugar, porque ya hay un perfil de trabajadores que se desarrollan en una empresa. No sé, vos sos del ISI, por ejemplo, eso es característica, porque ya hay un prototipo, ¿sí? Porque se fue formando una imagen. Y esa imagen muchas veces no puede ser permeada por nuevos talentos, por personas que estén capacitadas, sino que lo que se está buscando siempre es buscar a gente que comparta las características de quienes toman las decisiones, ¿sí? O sea, pasa, digamos, muchas veces uno dice, y entiendo el proceso de búsqueda, es muchas veces poco importa el currículum que trae, la experiencia que tenga la persona, porque hay algo tan subjetivo como, y me parece que este perfil, o porque, no sé, su característica física, o porque es una chica que, no sé, que es madre, eh, no va a compartir, no va a tener buen feeling con el resto del equipo, no va a fidelizar con la empresa, ¿sí? Entonces vamos, ¿no? Todo del mismo color, todo adaptándolo a lo mismo. O sea, bueno, la pregunta es si todas las personas pueden pensar de la misma manera, si se acepta el disenso, si realmente estoy evaluando las capacidades, si eso resulta atractivo como marca empleadora, ¿sí? Si no nos estamos quedando en un sector en donde, bueno, acá en teoría, digamos, también es una ilusión pensar que las características se comparten, o sea, lo único que es posible es eso, ¿sí? Bueno, hay toda una posibilidad de estar pensando de que, bueno, acá el problema no es que esta persona que tiene el cabello rosa entre a trabajar en este equipo, o que sea una chica joven, o que tenga una identidad sexual o una identidad de género que no sea del resto del equipo. Lo que tenemos que trabajar es en un equipo diverso. Esa es la propuesta, ¿sí? Porque en la diversidad está justamente la posibilidad de la creatividad, de pensar nuevas ideas, de pensar estrategias, de atraer a personas que realmente estén capacitadas para lo que yo estoy buscando y para lo que el mercado demanda en este momento. Bien, otro punto importante,
yo voy hablando, pero bueno, ustedes me van diciendo, si no van dejando por el chat también las preguntas, para nosotras es muy importante. Algo que queremos abordar respecto de estos sesgos es el impacto y los costos, no solo para las empresas, sino también para las personas, si bien está todo absolutamente relacionado. Que estas banderas rojas no sean percibidas, que sigamos naturalizando determinadas situaciones, que no sea visibilizado, que no trabajemos sobre esta percepción que tenemos de la realidad, que en general, también otra cosa que me parece interesante pensar, es que esta percepción siempre se relaciona con algo individual, ¿no? Si alguien no está conforme en el equipo, si no logramos la fidelización y demás, es un problema individual, ¿no? En lugar de pensar de que hay una cultura organizacional, que hay algo un poco más amplio y contextual que nos está limitando en poder dar mejores respuestas, ¿sí? Ahora, que yo no pueda sentirme cómoda en mi lugar de trabajo, que yo no pueda ser quien soy, que solamente, digamos, quienes comparten las mismas características puedan ser parte, es algo que también genera impacto a nivel personal, ¿sí? Aumento de estrés, que por supuesto esto trae bajo rendimiento, baja autoestima, inseguridad, ¿sí? Vamos a tener también una somatización del conflicto, en muchos casos, bueno, esto está estudiado, ¿no? Cómo impacta directamente en temas como ansiedad, irritabilidad, depresión, aumento de enfermedades y también la posibilidad de aumentos de accidentes de trabajo. Esto también se traduce en que genera un malestar en el equipo de trabajo, ¿sí? Por eso esta visión sistémica de dejar de verlo como un tema individual, lo cual no quiere decir que en muchos casos tengamos que accionar en ese sentido, sino empezar a pensar en términos más amplios, en términos de cultura organizacional, para generar un compromiso. Se genera un malestar en los equipos, disminuye la productividad, como dijimos. Algo que me parece fundamental es que estamos desaprovechando las capacidades y los talentos si los sesgos no nos permiten llegar justamente a lo que nosotros necesitamos. Existen pérdidas económicas por el aumento del ausentismo, la rotación del personal, que no es algo menor, cuesta mucho tiempo y mucho recurso formar al personal especializado y con la experiencia que es necesario. Y bueno, y esto además tiene un impacto social, esto que yo decía recién, digamos, también, bueno, ¿cómo hacemos que nuestra marca empleadora sea atractiva o cómo esto va a terminar impactando, ¿no? En este lugar, bueno, solamente trabajan personas que tienen esta característica, yo que soy joven no puedo, yo que soy mujer no, yo que, ¿sí? Como distintas características que no tienen que ver con las capacidades de las personas. Y por supuesto, aumentan los litigios laborales. Y con esto, un paréntesis, lamentablemente, eh, la experiencia que hemos tenido es que en este momento la Subsecretaría de Trabajo, bueno, enseguida Gaby va a también explicar el marco legal, ¿no? Digamos, que está detrás de las acciones que nosotras proponemos, pero lamentablemente las empresas accionan cuando tienen, llegamos a este punto, ¿sí? O cuando tienen una sanción desde la Subsecretaría de Trabajo, cuando tienen el riesgo de ser multadas, y las banderas rojas fueron pasando, digamos, no se pudieron, no se encendieron las alertas de poder relacionar y de poder replantear las formas en las que podemos, bueno, mejorar y hacer mucho más atractiva nuestra marca, ¿sí? Así que en general se pasaron todas esas banderas rojas y muchas veces nos dicen, bueno, hemos tenido un problema, tenemos, bueno, el riesgo de ser multados o cuando todo esto ya sucedió y hasta les diría que está muy instalado. Eh, con lo cual, bueno, la invitación es que podamos hacerlas visibles y actuar antes. Muy rápido, bueno, ventajas internas claramente, si yo puedo trabajar en este compromiso, en transformar la cultura organizacional, voy a lograr una fidelidad del personal a la empresa. La verdad es que si esta empresa, digamos, lo que hace a las nuevas generaciones, eh, atractivo, un lugar de trabajo, es que yo pueda ser quien soy y que pueda tener una fidelidad y una conexión entre mi forma de pensar
y la forma de trabajar de la empresa. Eso es algo muy interesante para trabajar. En general nos pasa de que las personas ni siquiera saben cuál es la misión de la empresa, cuáles son su visión de determinadas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a lograr fidelidad? O sea, la cosa va muchas veces un poco más allá. Mejora la motivación, la productividad, la atracción y la retención de nuevos talentos, mayor implicación personal en la gestión empresarial. La otra vez estuvimos trabajando, bueno, con una experiencia en una charla de una mujer que contaba su experiencia en Globan, que respecto de, bueno, del liderazgo y las políticas que tienen, ¿no? Su agenda en relación a estos temas. Y una de las cosas que contaba que me parecía muy interesante es que habían hecho un estudio en donde cuando las mujeres llegan a determinados lugares, como por ejemplo finanzas, suelen ser más cuidadosas a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Eh, Porque bueno, hay todo un trasfondo de socialización, pero digamos, como hay cosas que sí van a impactar y va a haber una mayor implicación en tanto, bueno, no sienta que hay una discriminación o que también, digo, uno puede estar dentro de esa empresa, pero sentir que este es mi techo y que no hay nada más por lo que yo pueda hacer, bueno, es casi una invitación a que esa persona se sienta totalmente desmotivada, ¿sí? Así que otra de las cosas es que mejora la calidad de los productos porque al tener esta diversidad y a poder abrir nuestra mente también tenemos posibilidades de ver qué es lo que nos está pidiendo el mercado, la sociedad, las nuevas generaciones, ¿sí? Algo que es importante es la innovación, si no nos quedamos siempre sumando a gente que piensa exactamente igual que nosotros. Es lo más complejo y lo más difícil, ¿no? En términos personales, pero y en términos de organización, algo que nos venga realmente a traer algo novedoso. ¿Qué posibilidades estamos dando si estamos pensándolo siempre desde un lugar sesgado? Se incrementa la eficiencia en todos los proyectos, en todos los procesos, perdón, mayor capacidad de adaptación frente a los cambios, esto también es importante, ¿sí? Eh, Muchas veces, bueno, no, porque en realidad si cambiamos esto, nosotros siempre lo hemos hecho, es como, bueno, la típica frase salir de la zona de confort. Bueno, los cambios son vertiginosos, nos desafían a buscar nuevas ideas, creatividad, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si siempre nos nutrimos de esa única visión y no tenemos la posibilidad de ser atractivos para la creatividad, ¿sí? Y por supuesto mejora la competitividad. De manera externa, bueno, la ventaja es que mejora la imagen y la reputación. Nos hace una una diferenciación respecto de la competencia, algo que no es menor. Esto, bueno, de la experiencia que tenemos de haber trabajado en bodegas, también queremos decir que en el mercado internacional es valorado positivamente. Ustedes saben que la sostenibilidad es un tema y es una línea de trabajo que se trabaja en los mercados internacionales y que incluye esta cuestión de inclusión y de pensar estos temas, mayores puntuaciones en los contratos de la administración pública, mayor capacidad para cumplir con la normativa vigente, que eso es algo interesante que ahora vamos a abordar, refuerzo de las relaciones con las comunidades locales, estamos dando respuesta, la responsabilidad social, la posibilidad de que bueno, haya ahí un fortalecimiento, ¿no? De lo que es el tejido económico y social y la empresa. No podemos pensar la empresa como un ámbito aislado y separado de una realidad local, ¿sí? Reducción del riesgo empresarial, mejora las condiciones contractuales y contribución positiva al desarrollo sostenible, que era lo que recién estaba explicando. Bien, acciones para fortalecer la marca, te escuchamos, Gaby. Vos decime, yo voy pasando el slide. Dale, dale, dale. Bueno, ya estamos llegando al final, casi al final del recorrido. Después, bueno, vamos a abrir para preguntas y para
que ustedes también puedan ir aportando sus dudas, sus inquietudes o sus sugerencias. En relación a lo que es el marco legal, digamos, ¿por qué acciones para fortalecer? Porque ahora vamos a hablar puntualmente de varias acciones, que es la parte de, bueno, pude ver las red flags, pude preguntarme desde dónde vienen o por qué, la alarma de qué podrá ser, ¿no? Y de ahí me voy, y entre los sesgos que hay, puedo indagar sobre los sesgos de género, que es lo que estuvo contando Débora ahora, para poder observar tal vez de una mirada distinta. Nunca miré desde los sesgos de género, y tal vez la alta rotación tendrá que ver con eso, el tema del ausentismo, el tema de no tener ciertas licencias para determinados conflictos o situaciones, ¿no? O sea, tal vez personas están viviendo situaciones por fuera de la empresa, pero obviamente llegan a la empresa conflictuadas. La empresa, ¿qué puede hacer por eso? ¿Lo está viendo? O sea, hay tantas cosas que pueden, digamos, ser estas señales, y la idea es abrir una ventana más, ¿no? O sea, esta es la propuesta nuestra, a través de una perspectiva, que es el de la inclusión, el del género, el de la diversidad, el de poder como mirar desde estas otras ventanas. Y, digamos, tenemos un marco legal que ha venido como a ponerle derechos y obligaciones a ciertas situaciones, ¿no?, que se venían dando dentro de los entornos laborales y que por ahí están tan naturalizados muchas veces, están tan invisibilizados, que, bueno, que se repiten, que son parte de la cotidianidad, no porque la empresa lo sea, sino porque, digamos, la sociedad lo es, y en las empresas se replican muchas situaciones, digamos, que se dan también afuera y vienen también, porque obviamente hay una convivencia social dentro de los entornos laborales, entonces también se replican aquí mismo. Entonces, bueno, la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, tomó este tema y armó un convenio internacional, que es súper conocido, el convenio 190, en donde le pone palabras, o sea, agarra el tema del clima laboral, agarra el tema de la violencia en los entornos laborales. La violencia parece como, o sea, vos decís violencia, decís, no, acá no hay violencia. Bueno, pero la violencia tiene desde fases, digamos, muy mínimas, como puede ser un chiste, pero si eso no le hace daño a nadie, hay que ver, hasta obviamente daño físico, o sea, niveles que sí los reconocemos como que son violencia, ¿no? Pero hay ciertas violencias que son más invisibles o más pequeñas en todo caso, y no las podemos lograr ver, pero tienen ese nombre, o sea, las podemos etiquetar de esa forma. Y el convenio 190 viene a hablar de esto, ¿no? De las violencias tanto mínimas como más grandes, como que pueden terminar siendo, digamos, tipos penales, ¿no? ¿Y qué sucede en los entornos laborales? Entonces, bueno, habla de daños, ¿no? Daños o comportamientos con potencial daño, ¿sí? Y nuestro país ratifica, digamos, este convenio, esto lo estoy hablando de 2019 y del 2020, en donde nuestro país también tiene su propia ley, y nuestra provincia tiene una ley que es muy, ¿cómo les podría decir? Es muy detallista a la hora de hablar, o a la hora, digamos, de describir qué situaciones pueden tener que ver con esto de comportamientos con posibilidad de daño o, digamos, de violencia, y habla del sesgo de género. O sea, de hecho, es como que le pone el agravante a ciertas situaciones que connotan violencia, que, digamos, tienen motivos de género, también nombra otros motivos, pero uno de ellos es el género. Entonces, bueno, de alguna manera le puso palabras y le puso luz, digamos, a ciertas desigualdades que las podemos ver en otros espacios, y bueno, y ahora también las podemos ver dentro de lo que es el entorno laboral, justamente para mejorarlo, ¿no? O sea, para poder como convertirlo en algo positivo, o sea, la idea justamente es esa. Entonces, desde un marco legal que tenemos, que me parece interesante, bueno, como abogada siempre me parece interesante porque creo que es una herramienta, o sea, para mí las leyes son herramientas con las que podemos trabajar, y se generan esto, ¿no? Derechos y obligaciones en donde las empresas se empoderan desde los marcos legales, o sea, no vienen como a cortarles
la cabeza, por decirlo de alguna manera, porque sí, es cierto, tienen por ahí ciertos roles que los definen como responsables o para hacerse cargo de ciertas situaciones que están ocurriendo y que parecieran ser como, no, eso es de la persona, no, no, eso está pasando acá, entonces nos hacemos cargo, nos ocupamos también de esto, pero justamente para fortalecernos desde ese lugar, ¿no? O sea, las empresas que se hacen cargo y que asumen ese rol social son mucho más, eh, digamos, son mucho más grandes, por decirlo de alguna manera. Por eso todo este aprendizaje, aprender de poder ver y de poder generar estas herramientas para justamente trabajar en este sentido y que no te agarre como un desprevenido también, ¿no? Bueno, en relación a lo que es, no sé si conocen el tema de lo que es, digamos, los derechos y obligaciones que tienen que ver con esto de acciones para la prevención y abordaje de temas de violencia y acoso y demás, pero la ley provincial es muy clara, es la 9263, la pueden buscar, la van a encontrar, la leen, porque es súper clara, digamos, para poder comprender de qué temática está abordando. Y sobre todo, las empresas o sea, cómo tienen que actuar en estas situaciones, ¿no? Porque, digamos, el ámbito de aplicación es más amplio del que uno creería, o sea, no solamente aborda situaciones dentro de la empresa, sino incluso en relación digamos, al trabajo. Por ejemplo, no sé, están en un evento que es a la noche, en realidad no es en la empresa, pero si es un evento laboral y ocurre una situación de violencia ahí, entonces, digamos, la empresa está como entorno laboral, ¿me explico? O sea, el ámbito se pone más amplio, incluso también desde los vínculos laborales. O sea, no solamente es entre empleados, digamos, o trabajadores, o uno se imaginaría entre trabajadores y su jefe, no, no, pero también es más amplio y abarca los clientes, los proveedores, por ejemplo, en los ámbitos de salud, por ejemplo, hospitales, los pacientes, incluso los familiares de los pacientes, ¿no? O sea, es bastante amplio, entonces es interesante conocerlo para poder armar estas herramientas o por diseñarlas justamente para prevenir y sino obviamente para poder actuar en forma correcta si es que ocurren, ¿sí? Ciertas situaciones. Bueno, y en relación a lo que la ley también nos cuenta o nos acerca digamos, en el sentido de estas herramientas, pásame a la otra, Debo, tiene que ver con esta posibilidad de poder planificar una estrategia que sea integral, obviamente, ¿a qué vamos con esto? A no esperar a que ocurra para ir y ponerle una curita, digamos, a la situación, ¿no? Sino que poder tener una estrategia armada en relación a, bueno, si pasan tales cosas, podemos resolverlas de esta otra manera porque el marco legal nos dice esto, porque nosotros ya entendimos que puede venir por este lado, ¿no? O sea, dar como ese paso en relación a comprender ciertas problemáticas que pueden estar replicándose dentro de nuestros entornos laborales, crear canales de asesoramiento y de consulta que generen confianza, porque este es otro tema que nosotros notamos medio flojito en relación a las personas que trabajan, que prestan su servicio dentro de las empresas, y que a veces los canales que tienen, si es que los tienen, porque también notamos eso como una falencia en el sentido de no tener ciertos canales de comunicación que sean confiables y que respeten, digamos, la intimidad, ¿no? Que tiene que ver con contar tal vez una situación. Entonces, al no confiar o al no tener estos canales como formales, las personas no los usan, ¿no? Entonces terminan como generándose este desborde. Al no poder canalizarlo, se genera como un desborde que va a parar a los pasillos, a estos conflictos personales, o sea, siempre a algún lado va a parar, no es que como no lo veo, no existe, ¿no? Entonces, bueno, esto de elaborar o implementar los protocolos que el mismo marco legal los esboza, digamos, ¿no? Y que cada empresa, si tuviese su protocolo específico, ¿no? Para ciertas situaciones, para detectarlas, para cómo las va a abordar, qué personas pueden especializarse o capacitarse en estos temas puntuales
para poder, digamos, resolver y asumir la responsabilidad que le toca a la empresa y que la empresa y que la persona, digamos, se pueda sentir también como acompañada en esto. Bueno, los protocolos son perfectos, digamos, para tenerlos y para, digamos, esto, ¿no? Como herramientas de resolución de estas situaciones. Después esto, brindar acompañamiento profesional especializado, bueno, esto que les decía, que digamos, es ideal que todas las personas tengan una sensibilización sobre determinados temas, ¿no? Esto no lo resuelve con capacitaciones y con, digamos, ciertos eventos o actividades que se pueden hacer y que les va llegando, digamos, la información a las personas, y también poder especializar algunas, un área, una persona y demás, que sea siempre la persona referente en ciertos temas, nos parece interesante. Bueno, y en relación a otorgar licencias específicas, esto tiene que ver con, digamos, existen ciertas licencias específicas que por ahí sí las tienen algunas leyes, otras no, pero cuando una persona, por ejemplo una mujer, está en una situación de violencia de género, por darles un ejemplo, probablemente no pueda asistir a su trabajo o lo haga de una manera, digamos, no, o sea, en condiciones, digamos, que no serían las ideales o las que venía haciendo y demás. Entonces, bueno, que la empresa pueda alojar esta situación, acompañar, por ejemplo, a una mujer que está en esta situación de violencia de género, esto de las licencias específicas colaboran de una manera muy positiva a que la mujer pueda, esta empleadora, en este caso, pueda sentirse acompañada por su empresa, ¿no? En una situación que obviamente la excede y que no lo va a poder resolver tal vez de un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto de brindar apoyo económico en situaciones concretas, bueno, son distintas herramientas que, digamos, cada empresa verá cuáles son sus posibilidades, sus recursos, su compromiso con ciertas situaciones, primero empaparse, primero entender que pueden aparecer, digamos, estas señales y que pueden deberse a ciertas cuestiones que tal vez nunca se preguntaron y tal vez ahora ha llegado la hora de preguntárselo, de que existe un marco legal que sí muestra situaciones que antes estaban más invisibilizadas y que se pueden contar con un montón de herramientas y diseñar a la medida, digamos, de la empresa para poder resolver, prevenir y abordar ciertas situaciones y que no, digamos, las agarren desprevenidas o con los costos, digamos, que estuvimos viendo recién. Bueno, por lo demás, sí, Debo, ¿querés aportar algo más? Estamos llegando a horario en realidad. Un poco, ustedes si quieren, ¿qué quieren aportar como para que podamos hacer el cierre y podamos abrir el espacio para hacer las consultas? Sí, perfecto. Sí, sí, yo creo que di como un cierre digamos, de todo este recorrido. Esto no termina acá, digamos, o sea, es como que uno puede agarrar un hilo e ir tirando, tirando, tirando. La idea es poder darles un pantallazo general digamos, de ciertas situaciones y bueno, y concluir en esto, ¿no? Que todo tiene que ver, en definitiva, con el clima laboral, que es algo dinámico, variable, fluctuante. Esto que quiere decir que siempre tenemos que estar haciendo algo y trabajando para construir un clima laboral que sea identitario de la persona, de las personas, de los equipos, de la empresa, y que es algo que lo vamos a ir construyendo día a día, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer con una actividad suelta y demás, sino que, bueno, asumir y comprender e incluso disfrutar de construir un clima laboral que sea, digamos, lo más favorable y saludable. Saludable es una palabra que es más que una palabra, tiene que ver con un bienestar, con la salud integral de las personas que todos los días van y aportan su servicio, y no solo su servicio, sino que toda una humanidad puesta ahí en los entornos laborales. Entonces, bueno, qué importante es poder cuidarlo y tenerlo en cuenta. Y bueno, y esto que obviamente no va a venir impuesto en ningún lado, es decir, puede venir, no sé, la subsecretaría de Trabajo a decirte que tenés que trabajar en ese tema, pero la realidad es que, digamos, nunca va a ser algo impuesto afuera, siempre está bueno que sea, digamos, algo que surja de la misma empresa, como,
digamos, como algo que, que siempre va a ayudar, ¿no? Que siempre va a colaborar, que siempre va a ser favorable y que tiene que ver con una personalidad que tiene la empresa, ¿no? Y que eso te distingue de las demás y te hace competitiva y te muestra, digamos, de cara al mundo, o sea, puedes construir de cara al mundo un clima laboral que sea realmente algo exitoso. Entonces, bueno, la idea era mostrarles, digamos, este camino, o sea, hay muchos caminos y este es uno de ellos, digamos, ¿no? Debo, ¿querés Sí, aportar algo más? Sí, cortito para cerrar, bueno, volver a agradecer el espacio, nos parece que esto es posible si hay un compromiso. La idea es que en muchos casos puede sonar disruptivo, puede sonar que, bueno, es algo que difícil esto implementarlo, pero también que puedan visibilizar de que es una herramienta que me deja en mejores condiciones para actuar ante determinadas situaciones que de hecho se presentan, digamos. Que yo no las vea, que no las quiera intervenir, no significa que eso se resolvió y, como vimos, impacta en la imagen de la empresa en general, así que, bueno, hay acciones que se pueden hacer. Aquí están, bueno, invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ahí está nuestro Instagram y nuestro mail. Eh, Así que bueno, cualquier duda, consulta o asesoramiento que tengan, estamos disponibles y bueno, y abiertas a las preguntas que puedan surgir. hay una consulta Sí. que nos llega que tiene que ver un poco, ustedes hablaron de todo el proceso desde una descripción de una posición hasta el proceso de salida de una persona, ¿no? Esto es transversal, pero lo que nos consultan es de qué manera se puede llegar a implementar estos espacios de observación distintos, digamos, qué forma tenemos de detectar estas red flags. Bien, bueno, en primer lugar, nosotras proponemos un proceso integral. Algo que es fundamental, que me parece que es medir en cómo es nuestro clima, para eso hay instrumentos específicos, ¿sí? Que establecen, bueno, cuáles son los indicadores que yo tengo que tener en cuenta para medir el clima laboral y poder tener un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico es que, bueno, proponemos en primera instancia capacitar, porque muchas veces para poder detectar esa red flag yo tengo que tener información, tengo que saber cuáles son las herramientas legales, tengo que tener, bueno, justamente eso, ¿no? La información específica. Y visibilizarlo es principalmente reconocernos personas que estamos atravesadas por esos sesgos. O sea, primero yo siempre creo que el trabajo es personal para que después yo pueda traducirlo en acciones concretas, que esto puede estar influyendo en la forma que se van conformando los equipos, en las formas en que se van diseñando los ascensos que puedan haber, la medición de capacidades, pero bueno, el primer punto quizás es partir de un diagnóstico y capacitación sobre la temática para profundizar, por supuesto, de acuerdo, cada empresa tiene su realidad y bueno, y la idea es que sea conforme a lo específico, ¿no? De cada lugar de trabajo. Bien, 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 perfecto. La otra consulta que nos hacen es qué rol juegan los procesos de onboarding y de salida de los colaboradores en la identificación de las red flags. Bien, a ver cómo sería esa pregunta, ¿no? La pregunta va más que nada cómo las personas pueden saber Ah, estos indicadores o cómo los equipos de capital humano se pueden tomar conocimiento en estos procesos de onboarding y de salida. ujú. Ujú. O sea, si se deben, digamos, estas red flags, quisieran tener conocimiento sobre si los motivos fueron esos, sería, ¿no? Exacto. ¿De qué manera uno podría llegar a hacer estas consultas, digamos, a los colaboradores en estos dos procesos, tanto en tu inducción o onboarding y en tu Ujú. proceso de salida? Lo que pasa es que hay que trabajar desde la primera instancia, ¿no? Exacto. Cómo estamos definiendo ese perfil, qué cosas estamos teniendo en cuenta, y bueno, y trabajar justamente sobre esto de los sesgos. O sea, por ejemplo,
cuando uno ve las búsquedas laborales, bueno, tienen muchísimos sesgos con respecto a la edad, con respecto al género de las personas, con respecto a la etapa vital, o sea, hay empresas, bueno, esto quizás puede sonar antiguo, pero es algo que todavía está sucediendo, es que una mujer en edad reproductiva no es considerada una persona que pueda desempeñar un rol en algún lugar, digamos, todavía está instalado esto que digamos, nos limita a que podamos acercarnos a lo que realmente demanda el perfil, ¿sí? Y una forma de detectarlo es cuando ese equipo de trabajo es uniforme, donde no hay posibilidad, o son todos varones de una edad determinada, de un solo tipo en general cuesta mucho la cuestión de las profesiones, o sea, de que se puedan integrar quizás una visión más social con una visión más técnica. O sea, cuando vemos esos equipos consolidados, consolidados entre comillas, digamos, porque muy poco tienen de innovadores. Es como, a mí se me viene la imagen, ¿no? Todas las personas de traje del mismo color. Entonces, si esto ya está instalado, si además las personas asocian que trabajar esa empresa implica tener esas características, con lo cual yo ahí no voy a poder aplicar, ¿sí? Porque ahí solamente o entran varones o entran solamente personas de determinadas características, ¿sí? Cuando no existe esa flexibilidad desde la etapa de reclutamiento, bueno, todo esto empieza como a conformarse ya el equipo y a consolidarse esa única mirada sin posibilidad de innovar. Y con respecto a la salida de los equipos, bueno, en general yo vuelvo a decir de que tenemos que estar atentos de que las nuevas generaciones tienen otras miradas respecto de los espacios de trabajo, buscan espacios de trabajo en los cuales, con los cuales puedan tener un engagement respecto de la visión de la empresa y muchas veces desestiman posibilidades de trabajo porque ven que ahí no pueden desplegar su creatividad, porque no pueden ser respetadas, porque no van a valorar su capacidad de innovación, de creatividad, etcétera, y por eso se descartan o no se ven como marcas innovadoras a las cuales desearían aplicar. Entonces, bueno, directamente se desestiman esas empresas por esas características. Yo creo que si una empresa se conoce a sí misma, sabe quién es, también va a saber por qué se van y también va a saber por qué se quedan. O sea, en definitiva, poder generar información en el sentido de, ver, no es tan difícil. O sea, generar diagnósticos no es una herramienta difícil. O sea, realmente es, digamos, preguntas diseñadas para conocer esto, ¿no? La visión de la empresa, digamos, cuál es el capital humano que tiene más presente y demás, y también un poco cómo se sienten las personas trabajando ahí, que también, digamos, se genera, digamos, otro diagnóstico, y ahí vos juntás y te das cuenta, o sea, la empresa aprende de sí misma, digamos, ¿no? Y desde ahí van a poder sacar muchísimas conclusiones. De hecho, nosotras del trabajo que hemos ido acompañando, por ejemplo, con WOFA, en relación a lo que es el sector vitivinícola, claro, hoy que tenemos información y que la venimos teniendo hace 3 años, entonces realmente tenemos una real pantalla para ver cómo es el sector vitivinícola en esto, ¿no? Si está masculinizado o no, el tema de las brechas de género, bueno, un montón digamos, de datos. Claro, si vos me preguntas, ¿y por qué hay cierta rotación? Y es más fácil responderla, porque tenemos un montón de información ahí, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es eso, o sea, poder generar herramientas para autoconocerse, por decirlo de alguna manera, las empresas que no son complicadas de hacer, digamos, no es un proceso larguísimo ni nada, o sea, es algo sencillo. Y desde ahí, bueno, vas respondiendo preguntas como, y bueno, ¿y por qué se van? Y con esa información vas a tener un montón. Perfecto. Bien. Bueno, chicas, espectacular. Muchas gracias por toda la información. Un tema que, por supuesto, es transversal, como dije al inicio, en toda la estructura de capital humano. Así que, bueno, más que agradecidas y fue súper interesante. Si alguien tiene alguna otra duda o consulta, por favor, hacerla llegar al chat o a nuestro WhatsApp, lo que prefieran. Así que estamos disponibles.
Bueno, la grabación del webinar también va a estar para todos, ya posterior el equipo comercial y de marketing lo va a hacer llegar. No dejen de sumarse a nuestro foro de compensaciones y beneficios el 14 de agosto y todos los que estén interesados se pueden inscribir y adquirir sus entradas por medio de Eventbrite. Y bueno, más que felices de este webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Que Sheila, a tengan vos buen y a todo día. tu equipo. Gracias, Sheila. Y Gracias, a que tengan todos. una linda jornada. Muchas gracias, Igualmente. Sheila. Hasta luego. Chao, gracias. Adiós, gracias.